Hola, maravilloso internacional como yo. ¿Cómo estás hoy? Yo estoy fenomenal. Y bueno, hoy en este vídeo vamos a hablar de cuándo se utiliza el verbo en la forma era o en la forma fue. Y cómo vamos a organizar el vídeo va a ser de la manera siguiente. Primero voy a dar una explicación muy breve de cuándo se usa cada tiempo y luego voy a conjugar estos verbos rápidamente para que los tengas a mano. Y yo creo que la mejor manera de aprender esto y aprender a distinguir cuándo se usa uno y otro es con ejemplos. Así que vamos a ver 13 ejemplos. Los ejemplos van a ir aumentando en dificultad conforme avance el vídeo, así que si te quedas hasta el final del vídeo, aunque sea la parte con explicación en inglés, pues los ejemplos irán aumentando en dificultad, ¿vale? Entonces, bueno, si no me conoces, mi nombre es Beatriz Cutillas Moreno, pero me puedes llamar Beatriz o BCM You Spanish. Y bueno, lo que me pasó a mí es que hace unos años me resultó muy complicado aprender inglés como adulta. La verdad es que es una cosa que siempre había tenido en mente y me parecía casi que era imposible para mí, pero sin embargo, pues lo hice y fue muy dificultoso, pero bueno, soy científica y en el proceso me di cuenta de un método con el cual tú puedes llegar a dominar el español y convertirte en bilingüe de la misma manera en la que yo me convertí bilingüe en inglés, ¿no? Y me integré en la sociedad y en la cultura. Así que nada, si te gustan mis vídeos, suscríbete porque estoy subiendo muchísimos vídeos todo el rato. Quiero que aprendas y quiero que lo tengas muchísimo más fácil que yo. Pero bueno, vamos a empezar ya con la lección, que tengo unas ganas. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Aquí hay varias cosas que tener en cuenta, ¿vale? Considero que la claridad y la simplicidad son muy importantes. Entonces, ¿cuándo decimos era y cuándo decimos fue? Vale, pues era es la forma bueno, los dos son pasado, ¿vale? Las dos formas son formas del pasado en español. Y una es el pretérito imperfecto, que es la era, el equivalente a era, y el otro es el pretérito perfecto simple, que es fue. ¿Cómo recuerdo que es pretérito perfecto simple o pretérito imperfecto? Bueno, pues hay uno que es el pretérito perfecto que se utiliza cuando una acción en el pasado comenzó y finalizó en el pasado. O sea, es como el tiempo verbal que utilizamos cuando la acción está más definida en el tiempo. Y el pretérito imperfecto se utiliza cuando la acción es una cosa que es usual, o sea, que sucede regularmente, o es una cosa que sucede de fondo, o sea, que es una cosa que está ahí siempre, es una cosa que es descriptiva, ¿no? O te indica un estado, pero todo en el pasado. Y lo vas a ver súper claro con los ejemplos. Una cosa muy importante es que el verbo, o sea, la forma era es el pretérito imperfecto del verbo ser y la forma fue es el pretérito perfecto simple del verbo ser, pero resulta que el pretérito perfecto simple del verbo ir es exactamente igual al pretérito perfecto simple del verbo ser. Y esto lo vas a ver súper fácil ahora cuando los conjugue, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Verbo ser en el pasado y se llama imperfecto, ¿vale? Y este es único, solo hay esta forma, ¿vale? Para esto. Entonces, es el siguiente. Yo era, tú eras, él, ella, usted era, nosotros o nosotras éramos, vosotros o vosotras erais,
ellos, ellas, ustedes eran. ¿Vale? Este es el pretérito imperfecto del verbo ser. ¿Vale? Ahora, vamos con el pretérito perfecto simple del verbo ser. Yo fui, tú fuiste, él fue, él, ella o usted fue, nosotros o nosotras fuimos, vosotros o vosotras fuisteis, ellos, ellas, ustedes fueron. ¿Vale? Entonces este es el verbo ser. Ahora, el verbo ir. Pretérito imperfecto del verbo ir. To go. Yo iba, tú ibas. Él, ella, usted iba. Nosotros o nosotras íbamos. Vosotros o vosotras ibais. Ellos, ellas, ustedes iban. Ahora, pretérito perfecto simple del verbo ir es exactamente igual al del verbo ser. No sé por qué, pero lo es igual. Entonces, yo fui, tú fuiste, de ir, no de ser. Yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue, nosotros, nosotras fuimos, vosotros o vosotras fuisteis, ellos, ellas, ustedes fueron. ¿Vale? Entonces son 4 los que tenemos aquí. Tenemos 2 para el ser y 2 para el ir, pero en común tenemos los pretéritos simples del ser y del ir. ¿Vale? Entonces esto yo creo que si lo comprendes ahora te va a ayudar mucho, mucho cuando te comuniques y también lo vas a ver en los ejemplos. Así que vamos allá. Bueno, pues los ejemplos son los siguientes. Vale, los ejemplos son los siguientes. Era un día soleado y de repente empezó a llover. Pues este es era, pretérito imperfecto, porque te dice lo que estaba sucediendo de fondo, ¿vale? Que era un día soleado, o sea, background, el fondo, ¿vale? Y de repente empezó a llover. Entonces, empezó es un pretérito perfecto simple, porque ya te dice que algo que empezó en ese instante, es muy específico de un instante, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Era un día soleado, continuamente era soleado y de repente empezó a llover. El simple, el perfecto, ¿vale? Que es muy definido. Espero que este ejemplo ya te haya abierto la cabeza, ¿vale? Pero vamos a seguir. Fue director comercial de la empresa hasta su cierre. Entonces aquí estamos diciendo que esta persona fue director comercial, este hombre en este caso, ¿no? ¿Y por qué no decimos era director comercial de la empresa? Porque indicamos que fue director hasta su cierre. Entonces estamos indicando específicamente que esta persona fue directora hasta su cierre, hasta el cierre de la empresa. Si no hubiéramos dicho hasta su cierre, podríamos decir era director de la empresa o era director comercial de la empresa, ¿vale? Pero como decimos hasta su cierre, ahí ya especificamos y es como empezó a ser director. Fíjate como digo el pasado perfecto, empezó a ser director
y terminó de ser director al cierre. Entonces fue director de la empresa, ¿vale? Si no lo entiendes o si tienes alguna duda, ponlo en comentarios que seguimos hablando de esto. Vamos con el siguiente ejemplo. Fue a la oficina ayer, pero estaba cerrada. Aquí utilizo fue porque la acción terminó. ¿Y por qué? Porque para empezar estoy indicando que esta persona fue una vez, esporádicamente, o lo que pasó fue que ayer estaba cerrada. Entonces es muy definido. La acción es en el pasado, pero está muy definida, que esta persona fue a la oficina y la oficina estaba cerrada. Ahora, si yo quisiera decir algo regular, ¿no? Entonces diría, iba a la oficina todos los días. Aquí podría decir, iba todos los días a la oficina hasta que un día fue y estaba cerrada. Es una acción que se completó en el pasado de una manera muy específica y el iba todos los días a la oficina es una cosa regular de todos los días, ¿no? Con regularidad y también que es como de fondo, ¿no? Es una descripción de lo que sucedía regularmente. Pero un día fue y estaba cerrada. Iba a desayunar a la cafetería todos los días. Pues aquí es el imperfecto porque es regular, ¿no? Iba todos los días. Iba todos los días. No te dice durante cuántos años, no te da especificidad de cuándo. Simplemente te dice que regularmente iba todos los días. Se sabe que ya no va porque es pasado, pero no se sabe cuándo dejó de ir. El coche iba muy bien hasta que un día se paró. Entonces, el coche iba muy bien regularmente hasta que un día se paró. Entonces, cuando digo se paró, el se paró es pretérito perfecto, porque se paró es como ya está, la acción está pasada y muy determinada, que un día se paró. Juan era muy estudioso de pequeño. Juan era muy estudioso de pequeño. Pues otra vez lo mismo. Es muy regular, sucedía regularmente, es una situación de fondo del pasado, que Juan era muy estudioso de pequeño. No te dice cuándo empezó a estudiar, no te dice cuándo terminó de estudiar. Si te das cuenta, con la misma explicación estoy diciendo cuándo empezó a estudiar, cuándo terminó de estudiar. Todos estos son perfectos porque estoy pensando en la específico cuándo fue que empezó, cuándo fue que terminó, ¿no? Entonces digo, no sabemos cuándo empezó a estudiar, cuándo terminó de estudiar, solo sabíamos que era muy estudioso de pequeño, en general, en general. Ahora decimos, Juan fue muy estudioso hasta los 20. Entonces, Juan era muy estudioso de pequeño, en general. Vamos a seguir. Mercedes era una mujer muy constante y alegre. O sea, regularmente era así. Era su manera de ser, era de fondo, ella era así. Pero ya no es así porque hablamos en pasado. Pero si añadimos otra parte a la frase que es más específica, entonces va a ser el perfecto. Y el ejemplo es el siguiente. Mercedes fue una mujer constante y alegre toda su vida. Y ahí estamos especificando que lo fue desde que nació hasta que murió. Mercedes fue una mujer constante y alegre toda su vida.
Entonces ahí no podríamos decir era porque ya hemos especificado qué periodo de tiempo y es durante toda su vida. Podríamos haber dicho Mercedes fue constante y alegre desde los 20 años. ¿Vale? Entonces ahí también estamos especificando, pero la primera frase, Mercedes era una mujer constante y alegre, podría haber sido toda su vida, pero como no lo hemos dicho, no se sabe. Entonces es en general. En general. Y hasta aquí vamos a dejar los ejemplos de la parte con explicación española. Espero que te haya servido. No te olvides de que tú eres especial, de que tú eres único o única. Comunícate en español y libérate y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias. Hello, wonderful international like me. How are you today? I am so well. Okay, so this is the English explanation part of the video. And in this video, what I am going to cover with you is when we use era and when we use fue. Okay, and what I am going to do in the video is that I am going to quickly explain why we use one or the other, and then we are going to go through some examples. And I would invite you also to go to the beginning of the video and just, because you may be surprised of how much Spanish you are going to pick up, and also it will be extremely clear to you what are the examples. So after this explanation, you'll be able to pick up the examples and to get when we use each, okay? So let's go for it. Okay, so basically there are two forms of the past in Spanish, in the simple forms. And they are called pretérito perfecto simple and pretérito imperfecto. And era is the pretérito imperfecto and we use it. So they are both past, and the pretérito imperfecto, we use it when there is an action that is happening in the background or it was happening in the background, is very general, is not very defined. It could be something like a routine, is the equivalent of I used to do this or I used to do that. So basically, as a rule of thumb, if you could use I used to and nothing else. So see, for the pretérito perfecto simple, which is the past that is very defined, if you use I used to only, it will sound a bit weird on its own. But if you could use I used to in that sentence with nothing else, no further explanation, then it's a situation of the pretérito imperfecto, okay? But you'll be able to see this in no time, okay? So basically, pretérito imperfecto, very generic, an action in the past but in the background, something regular, something of a routine, and a state of, a mood or a state that was like sort of permanent in the past, okay? Now, the pretérito perfecto simple is when something has happened in the past as well, but it is very defined by the period of time. So it started in the past and it finished in the past, or maybe it has that little bit more of information in the sentence that indicates that that action is completed fully and is very clear when. Okay, and let's have a look at some of the examples and you will understand this. Era mucho más pequeña cuando yo la visité. Cartagena era mucho más pequeña cuando yo la visité. Here we using the imperfect because we are setting the background of how the city of Cartagena was. It was much smaller when I visited. But I am not saying when I visited,
I am not saying when it was bigger or smaller. I am not giving much information. It's just general information. So in this instance, and because it's a description and the background state of something, we are going to use era, which is the imperfect. Now, get ready. Cartagena fue muy importante durante la época romana. Cartagena fue muy importante durante la época romana. So here I am saying fue because I am stating the Roman period. I'm saying Cartagena, the city of Cartagena, was very important during the Roman period. You can use era and fue. Cartagena era muy importante para los romanos, and you can also say Cartagena fue muy importante para los romanos. Okay? Now, this is the difference now. Cartagena fue muy importante para los romanos durante la batalla de Cartagonova. So here I'm saying the exact period of time when Cartagena, the city, was very important for the Romans. So then I use fue. Okay, so if I'm saying that Cartagena city was important for the Romans, I could say, because it's way past, I could say era as a descriptive background, or I could say fue as well, because it's so past, it's like gone. But if I say Cartagena fue muy importante para los romanos durante la batalla de Cartagonova, then is that during the battle it was very important, that's a very defined time, then I use fue, que es which is the perfect one, el perfecto simple, okay? And this is all for today's class. I really encourage you to look at the beginning of the video and look at the examples. Don't forget that you're important, that you're significant, that you matter. Comunícate en español y libérate y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias.